pudiéramos verlo como un tanto reiterativo o repetitivo de las enseñanzas. Ayúdanos a que tengamos el conocimiento necesario para también compartirlo a nuestros familiares, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela y a todo mundo en donde estemos, y que podamos usar estos pasajes tan claros, tan saturados de verdad y de tu esencia, de ese perdón pleno y total que ha logrado Cristo por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Padre, a comprenderlo bien para poderlo enseñar y para podernos gozar cada que escuchemos este mensaje y nunca olvidar este mensaje, siempre guardándolo en el corazón y en la mente, que sea nuestra motivación día con día para levantarnos y también asimismo al acostarnos. Ayúdanos en todo, Señor. Te agradecemos por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 18. El título de este sermón es: Donde hay perdón, ya no hay ofrenda por el pecado. Donde hay perdón, ya no hay ofrenda por el pecado. Vamos a leer nuestro texto, Hebreos 10, del 11 al 18. Comenzaremos el desarrollo de este bosquejo. Dice así: Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Creo que estos pasajes, si vemos uno a uno, podemos, si no tan fácil identificar dónde los hemos leído o escuchado, podemos aseverar que ya los hemos escuchado. Que el Señor está de pie, tomando su rol de sumo sacerdote, que ofrece un solo sacrificio por los pecados, que se ha sentado a la diestra de Dios, que está esperando ese día glorioso en donde le sea entregado el reino, que ha perfeccionado a los santos, que se está cumpliendo el pacto anunciado al profeta Jeremías, en donde Dios pondrá su ley en el corazón de los creyentes y en su mente escribirá su ley también, y donde de una vez por todas y para siempre jamás se acordará y jamás otra vez acusará a los escogidos de Dios por sus pecados e iniquidades. Quizá a resaltar el versículo 18, quizá ese versículo tal vez sea único. Donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Ahora recordemos un viernes en la semana de Pascua para los judíos, hace 2000 años o casi 2000 años, un hombre fue sentenciado y ejecutado. Sus verdugos se burlaban. Lo habían ya humillado públicamente y la humillación seguía. Le repetían en su propia cara profecías que él había dicho, como: destruyan este templo y lo edificaré en 3 días. Le exigían: si tú eres el Mesías, bájate de esa cruz y demuéstranos el poder que tienes. Y aquel hombre que estaba crucificado, recordemos la dificultad que tiene un crucificado para hablar, porque al ser extendidos sus brazos, se comprimen sus pulmones, al quedar todo su peso colgando
en su, pues de esa cruz, no tenía otra más que apoyarse con sus pies que también habían sido lacerados y hacer ese impulso para levantar su cuerpo, tomar aire y pronunciar unas palabras. ¿Qué palabras va a pronunciar ese hombre crucificado? ¿Insultos para aquellos que lo están insultando? ¿Se va a defender? ¿Va a debatir con ellos? ¿Qué palabras dice ahí en Lucas 23:34? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No fue no lo susurró, no lo dijo. Tomó fuerza, se tomó el tiempo y lo gritó. Hay un libro llamado Clamores desde la cruz, porque fueron gritos para que todos los que estuvieran ahí lo pudieran escuchar. 7 veces el Señor hizo ese esfuerzo y clamó diferentes cosas. Una de ellas fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay frases que podemos comprender. Esta yo creo que no la podemos comprender. Cualquiera de nosotros que estuviera ahí en la cruz, no creo que hubieran salido estas palabras de nuestra boca. Salieron ¿de quién más? Salieron palabras parecidas. De Esteban, cuando está siendo apedreado también. No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Si están crucificando a alguno de los tuyos, si están matando a alguno de los tuyos, burlándose públicamente, humillando, lastimando a alguno de los nuestros, no creo que salgan estas palabras de nuestra boca. Y disculpen mi falta de fe, hermanos, pero bueno, hablo de que ni siquiera tengo fe en que de mí salgan esas palabras. Somos tan humanos que realmente habría rencor, habría ira para las personas que están lastimando a uno de los nuestros. Por lo tanto, hay frases que se han desarrollado como el pecar es humano, el perdonar es divino. Y esta frase a continuación que voy a citar es del hermano John MacArthur. Dice, no hay nada que nos lleve a parecernos más a Dios que cuando perdonamos. No nos podemos asemejar, bueno, en nada a Dios, ¿verdad? Pero si en algo podríamos parecernos un poquito a Dios, es cuando perdonamos. Porque en verdad eso es único y exclusivo de Dios. ¿Qué implica este pasaje? Implica que el sacrificio de Cristo es diferente al sacrificio continuo que ofrecían los sacerdotes en el tabernáculo, que ya hemos visto, el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial. Las limitaciones que tiene un tabernáculo terrenal, las limitaciones que tienen los sacerdotes terrenales, las limitaciones que tienen la misma sangre de esos animales en comparación con la ofrenda que Cristo presentó. Es una ofrenda más excelente, es un sacerdote más sublime y es un tabernáculo más que, se nos acaban ya las palabras, ¿no? Más excelso, más santo, más inaccesible. Este sacrificio de Cristo cumple por completo las exigencias de justicia de Dios e intercede en favor de nosotros delante del Padre. Esa es la función de un sacerdote, ser mediador, reconciliar. También, ¿qué otra implicación tiene este pasaje que acabamos de leer? Que logra el perdón total, sella el nuevo pacto. Es como en la antigüedad, pues quizá esos pactos que a veces hacían con sangre, ¿no? Entendemos que estos pactos se mata a una víctima, se derrama la sangre y ahí está el pacto. Algunos otros ya en papel firmaban, ¿no? A lo mejor con su propia sangre. Se pinchaban el dedo o alguna parte de su cuerpo y con la pluma ahí firmaban. Es con sangre para sellar un compromiso firme. Bueno, Cristo está sellando el nuevo pacto.
No el pacto anterior, que también es limitado. El pacto de la ley, que es condicional. Me obedeces, te bendigo. Me desobedeces, te maldigo. Un pacto por donde se le vea, pues realmente no alcanza. Lo citábamos ayer. Si nuestra esperanza está en cumplir la ley, pues estamos perdidos. Porque somos esclavos, estamos sometidos a esclavitud de la ley, porque pecamos, seguimos pecando y seguiremos pecando, y nuestra deuda cada vez crece más. Me encanta la lectura inicial que tomó nuestro hermano Luis Fernando, Mateo 18, esa parábola o esa historia, en verdad me conmueve siempre que la leo, siempre que la recuerdo, siempre que la escucho, siempre que la visualizo en mi mente. Aquel a quien se le debe tanto, de buenas a primeras te dice, te perdono. Y esta nueva Biblia de las Américas trae incluso las proporciones. Dice 10,000 talentos, y hoy en día podemos decir, bueno, 10,000, pues suena a mucho, pero pues un crédito y tal vez, ¿no? Pero cuando te lo traduce, es equivalente a 216 toneladas de plata. ¿A cómo está la onza de plata hoy en día? Carita, o el gramo, o no sé. Te compras un anillo de plata y pues no sé, ni siquiera sé cuánto pueda costar, ¿no? Pero piensa en 1 kilo de plata, yo creo que ya dices, no, ya no me alcanza, ¿no? Ahora, 1 tonelada de plata, ni siquiera yo lo podría visualizar. ¿Cuánto es 1 tonelada de plata? 216 toneladas de plata, es una cantidad en verdad exorbitante. Y para que ese rey haya dicho, no me debes nada, cuando la sentencia era entregarlo a él, a su mujer y a sus hijos, a la esclavitud por siempre, y yo creo por varias generaciones, y ni así iban a cubrir su deuda, el rey perdona y hace un perdón total. Veremos las implicaciones de ese perdón total. Comencemos pues a desglosar este pasaje con el punto 1 de este bosquejo. El sacrificio de Cristo consumó la salvación de los que ha llamado. Y eso me recuerda también otra de las frases que dijo Cristo desde la cruz. ¿Recuerdan? Consumado es. A ver en griego. Wow, si estudian, hermanos, muy bien. Tetelestai suena como estése quieto, pero significa ya, esta obra está terminada. Dicen las referencias de la historia que cuando también algún artista, algún arquitecto terminaba y entregaba la obra, pues lo sellaba con estas palabras: la obra está terminada. Oye, pero le faltó, no le faltó nada. Esa es mi obra. Ya lo que tú le quieras poner, ya. No, pues es que le faltó aquí mi sello particular, ¿verdad? Eso ya es tuyo, pero la obra ya se acabó. Ya no hay nada para añadirle. La obra de Cristo quedó completamente terminada. Y estas palabras son muy significativas porque significa entonces, perdón por la repetición, que Él ha consumado, ha terminado, ha completado la expiación por los pecados de quienes Él vino a salvar. Lo que sucede a continuación en cuanto Cristo muere es que Él se presenta en ese tabernáculo celestial. Pues no sé, ahí habría que tomarlo tal vez en un sentido simbólico. Le presenta su sangre, aunque su sangre fue derramada en la cruz, o le hace referencia en la cruz, ahí está derramada mi sangre. Ese es el sacrificio, esa es la expiación, y ahora Él está sentado en el trono de Dios, como dicen los primeros versículos. Pero también tenemos que ver una implicación de estos pasajes. Esa respuesta de Dios ante el sacrificio de Cristo lo podemos ver en la resurrección. Cristo resucita y esa es la prueba más evidente
de que Dios aceptó su muerte, de que Dios aceptó su ofrenda y su sacrificio. Y entonces Cristo viene y anuncia con total garantía y total certeza: a donde yo voy, también ustedes van a estar. El Padre aceptó mi sacrificio, el Padre aceptó mi ofrenda. Ahora vayan y prediquen esto a todas las naciones, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. De esta obra que Cristo está haciendo, y de estos versículos a continuación, podemos ver referencias directas al Mesías en tres facetas. Las tres facetas tradicionales que se mencionan del Mesías son, pues, como sacerdote, como rey y como, ¿qué más? Como profeta. Otra implicación es, pues, como hijo, y hay muchas más implicaciones. Las más famosas son estas tres. Él vino a hacer la función de sacerdote, un mediador. Él vino también a proclamar un reino, porque Él es el rey. Y Él también vino como profeta. Él fue ungido. Cuando su bautismo se puede ver simbólicamente que Él está siendo ungido como rey, está siendo iniciado como sacerdote, que había que hacer un lavamiento, y también como profeta. A algunos de los profetas se les llegó a ungir. Pero en este caso solo tomaremos dos de esas tres: como sacerdote, como rey, y añadiremos otra, como, aunque suele asociarse a la del sacerdote, pero como está separado ahí en los versículos, como conciliador, o una frase que ha sido usada en este libro como fiador de este nuevo pacto. Así lo hemos dividido en esta mañana, estas tres etapas, y al final concluiremos con el versículo 18. Entonces, versículos 11 y 12, veremos cómo el Señor está cumpliendo esta obra de sacerdote. Inciso A, sacerdote, dice ahí, y leeremos versículos 11 y 12. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día. ¿Se acuerdan cuando vimos los elementos del tabernáculo, verdad? Y ustedes cada año, si no se lo saltan y si no hacen trampa, cada año lo leen en Éxodo, después se repite en Levítico, el mobiliario del tabernáculo. Había un arca, había una mesa, un candelabro, el propiciatorio, un altar, el altar del incienso, etcétera, ¿no? Había sillas. Hoy en día, y pongan atención, me tocó ver ahora en nuestras vacaciones, en varios lugares, y estaba una sillita ahí, estaban los empleados de la recepción del hotel, etcétera, y había una silla, y en esa silla un letrero ahí pegado y decía: esta es una silla de descanso para los empleados de esta institución. Oh. Hay una ley, se puso una ley porque, pues sí, es un tanto inhumano tener a personas de pie todo el día, ¿no? Y de plano hay lugares así que no te permiten ni sentarte. Bueno, ya hay una ley que hay que colocar una sillita. Bueno, el tabernáculo no alcanzó esa ley. No hay la ley silla para el sacerdote. Y los sacerdotes todos los días, como lo leeremos a continuación, presentaban sacrificios. Terminaban su jornada y pues ¿dónde se sentaban? ¿O no se sentaban? Pues ya en su casa, dice la hermana, y sí, pues ¿quieres sentarte? Pues ya en tu casa, ¿no? Sigamos leyendo. Todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No confundamos, tampoco es menospreciar el antiguo pacto, no es hacerlo menos. Pero cuando lo comparas con el nuevo, por supuesto que el nuevo es mejor. No digamos el antiguo era peor, mejor digamos el nuevo es mejor. No menospreciemos la ley, no menospreciemos todo esto que está, pero aquí nos habla de las limitaciones que tenía ese antiguo pacto. Nunca los sacrificios que hacían los sacerdotes diariamente podían quitar los pecados. Y uno hace la pregunta: si los hubieran quitado, ¿por qué los hacían diariamente? ¿No les ha pasado que tienen tal vez alguna amistad o algo que a lo mejor está tan avergonzado con ustedes que les pide perdón?
y lo dejas de ver un tiempo y lo vuelves a ver y te vuelve a pedir perdón. Sí, ya, te perdono, ya, amigos, ven, te abrazo, mira. Para que es que te perdono, te invito a comer, anda. Y lo dejan de ver un tiempo y lo vuelven a ver y, oye, pero sí me perdonas. Híjole, y uno dice, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Que no me entiende que ya lo perdoné. O le estoy diciendo palabras incorrectas, o perdón, no alcanza esa palabra, tengo que decirle algo más. O a lo mejor él quiere ganarse ese perdón ahora con algo. O no sé, hasta que yo lo ofenda y entonces estemos a mano, por así decirlo, y ahora yo le deba algo y, oye, perdóname. Sí, está bien. ¿Ya no me vas a pedir perdón tú? No, pues tú ya me hiciste, ya estamos a mano. ¿Qué hace falta entonces, no? Nos hace falta una comprensión completa de lo que es el perdón. Bueno, estos sacrificios diariamente eran ofrecidos, pero no podían quitar los pecados. Pero, versículo 12, Cristo, en comparación con esos sacerdotes, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, ahí sí había sillita. Se sentó a la diestra de Dios y no una silla cualquiera. No es una silla de descanso. No es una silla en una sala de espera, ¿verdad? Que deberían hacer las más cómodas, ya que lo hacen esperar a uno mucho, ¿no? Es la silla del trono. Un trono al lado de otro trono. Cuando dice ahí a la derecha de Dios, implica el honor, implica que Dios está haciendo una invitación especial y Él es el que Dios va a favorecer. Si fuera una invitación a una cena, invitaría a la gente más respetada y el lugar de honor sería ese. Y toda la cena sería en honor a Él. Hace poquito leímos el libro de Esther, ¿se acuerdan en la lectura bíblica? Cuando llega Amán al palacio del rey y antes de decir su petición, a ver, ven, ¿qué harías tú en una situación así? Cuando quieres honrar a alguien, ¿qué harías? Pues yo haría esto y lo vestiría con las ropas reales y lo subiría a un caballo y le pediría al más noble del palacio que lo paseara y proclamara en toda la ciudad. Así el rey honra a las personas con las que él está agradecido, ¿no? Y bueno, el sentido del humor del Señor que nos pone ahí, que dice, bueno, haz esto con el judío Mardoqueo. ¡Chin! Pero dejando a un lado esa historia, veamos cómo el rey quería honrar a alguien. Aquí Dios está honrando a Cristo. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién es más Señor que quién? Los dos son señores. Sabemos que es un solo Dios. Sabemos que es Dios el Padre, Dios el Hijo, compartiendo el trono. En la Trinidad sabemos el Padre envía al Hijo, no por ser más que el Hijo. Simplemente ese orden lo envió. Y el Hijo envía, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y ya ahí menospreciamos mucho al Espíritu Santo, pero es Dios también. Es el Señor de todo. Leamos unos pasajes que nos van a ilustrar cómo los sacerdotes ofrecían diariamente estos sacrificios. Éxodo 29, 38 y 39. Dice así, también aparece en sus pantallas. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Este era el holocausto continuo, más los holocaustos que se hacían por el pecado. O sea, un sacerdote diariamente tenía que ofrecer 2 corderos, el de la mañana y el de la tarde. Y eso esperando, oye, es que yo vengo a hacer una acción de gracias al Señor. Bueno, déjame, termino este holocausto y ahorita te atiendo, ¿verdad? Y de repente ya volteaba y ya había fila. Es que yo vengo a ofrecer por mi pecado. Muy bien, pues espérame. Y yo vengo y, oye, ya se hizo de noche, pues ven mañana continuamos, ¿no? Y no sé si hasta emplearían ahí una especie de citas, ¿no? Como el IMSS o algo así. Pero en verdad había mucho trabajo que hacer.
hacían el trabajo y de verdad no terminaban. Por eso es que no se sentaban a decir, ya acabé. Y el día que no venía nadie, sino solamente ofrecían el sacrificio de la mañana y de la tarde, pues aún así ofrecían algo. Siguiente, Éxodo 29, 42 al 44. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Estos eran los sacrificios de ley que tenían que hacerse todo el tiempo. Los otros que les menciono están a continuación en Levítico 4, 27 al 31. Dice así: y si es alguien del pueblo, este capítulo 4, si ustedes lo leen, empieza a hacer menciones. Y si es un sacerdote, pues que haga esto. Y si es por todo el pueblo, hagan esto. Y si es un hombre cualquiera, pues que haga esto. Y si es una mujer, que haga esto. Y si es un hombre que está saliendo de la lepra, pues que haga esto. Va a hacer indicaciones en cada sentido. Aquí tomé pues el más genérico. Y si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Sacrificios continuos. Estos elementos que le muestra el Señor a Moisés en el tabernáculo, no había cabida para un ya termina, siéntate. Sí había jubilación para los sacerdotes, por cierto, hablando de jubilaciones, ¿verdad? Hasta cierta edad servían, pero venían otros y continuaban la labor y continuaban los sacrificios, y era cuento de no acabar. Podemos decir entonces que los sacerdotes terminaban su jornada, o terminaban el día, o terminaban incluso su ministerio, pero no acababan con la obra, no quitaban los pecados. Otro sacerdote tomaba el oficio para seguir intercediendo por el pueblo, hasta que llegó Cristo. Pregunta: ¿por qué los sacerdotes ofrecían sacrificios? Bueno, es que es obvia la pregunta. Disculpen, perdón. Anúlelo, su señoría. Vemos que los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales porque Dios así lo había establecido. Pero estos sacrificios no satisfacían plenamente a Dios, y uno se puede preguntar, ahí sí cabe la pregunta: ¿por qué Dios establece algo en lo que no está totalmente satisfecho? ¿Vale? Es a lo que tenemos, a la conclusión que tenemos que llegar. Es un modelo, es una preparación, es un anuncio a: te estoy haciendo esto para que me entiendas, pero en el futuro será algo mayor, algo incomparable con esto que estás haciendo, pero te estoy entrenando en esto para que entiendas lo que va a llegar. ¿Cómo decirle a los israelitas en el año 30 de nuestra era: miren ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si ellos no vienen de un trasfondo de corderos que mueren degollados y se derrama la sangre para cubrir el pecado? Sería cuestión de empezar todo de nuevo. Él es el Cordero, ¿y eso qué? Pues es que un cordero, y la sangre ¿qué? Y el pecado, y entonces se derrama. ¿De qué me estás hablando? Tenía que haber todo un trasfondo, toda una ley, toda una ceremonia
para que cuando llegara el verdadero Cordero, ellos pudieran identificarlo. Ahora hay un pasaje muy claro en donde sí nos dice en qué se complace realmente el Señor. Primer libro de Samuel 15:22. Vamos a ese pasaje, por favor. Primer libro de Samuel 15:22. Y en la diapositiva aparece cortado la primera parte y la segunda parte. Ahorita lo veremos. La primera parte dice ahí: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Pregunta. Respuesta: él mismo lo dice, se lo está diciendo a Saúl, el rey Saúl, y le dice: entiende. Esta es una pregunta que lleva implícita la respuesta. Entiende, no se complace tanto en esos holocaustos y sacrificios, sino más bien, la segunda parte, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. ¿Tomaron atención el versículo que leímos ahí en Levítico? Que cuando se quemaba la grasa, subía un aroma agradable. Bueno, ahí dice, prestar atención, escuchar y obedecer lo que Dios está diciendo es más agradable que cualquier holocausto y sacrificio. Por lo tanto, Cristo tiene toda la autoridad en ser un sacrificio más agradable al Señor porque Él fue obediente en todo. Él complació al Señor en todo. En todo momento subió un aroma agradable al Padre, en cada acto, en cada pensamiento, en cada palabra de Cristo. No podemos dimensionar eso, porque la teología bíblica dice que incluso el ser humano, aun cuando está durmiendo, está pecando. Aun cuando duerme, es un aroma desagradable a Dios. No necesita hacer algo abominable. Simplemente no está haciendo nada. Y eso es lo abominable. No está adorando a Dios. No está sirviendo a Dios. No está pensando en Dios. Ahora en Cristo que hemos sido perdonados, podemos vivir y agradar a Dios por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo es. Porque también si así fuera, nosotros tenemos muchos momentos en los que no pensamos en Dios, no adoramos a Dios, no glorificamos a Dios. Y si queremos llegar a un acuerdo de decir, bueno, dame chance toda la semana y el domingo 3 horas, ahí sí pongo atención. No, el acuerdo no es válido. Es 24/7. El otro día hacíamos cuentas con mis hijos de cuántos segundos hay en una hora. ¿Cuántos son? ¿1800? ¿O cuántos? 3600, perdón, segundos en una hora. Bueno, ahora multiplíquenlo por día y por todos los años que llevas de vida. A mí me salieron cerca de 56 millones de segundos de mi vida, o eran horas, no sé, un montón. ¿Cómo agradar a Dios todo el tiempo? Es imposible. Por eso es que necesitamos ese sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Porque aunque hubiéramos dicho, bueno, está bien, el sacrificio de Cristo borró mis pecados pasados. Sí, pero ¿qué creen? Ya pequé hoy y voy a pecar mañana. ¿Y entonces qué? ¿Le vamos a pedir a Cristo que venga de nuevo? Él ya acabó su labor. Él ya está en su trono, en esa silla. Lo cual nos da pauta para continuar la lectura, versículos 13. ¿Qué está haciendo el Señor en esa silla? Hebreos 10:13. Me perdí. Dice acá, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y hermanos, ya me estaba yo queriendo profundizar y hablar de todo lo que podía suceder o va a suceder en base a esta referencia, pero no es el pasaje central, entonces uno también tiene que ser
prudente y decir hasta aquí, vamos a cortarlo, vamos a mencionarlo, pero no vamos a profundizar. El Señor está esperando, y esta es una clara referencia al Salmo 110, en donde dijo el Señor a mi Señor: siéntate hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Si ustedes leen 1 Corintios 15, empieza a hablar Pablo también de que es necesario que todos los enemigos sean vencidos. Y el último enemigo en vencerse es la muerte. Y entonces Cristo también dice que Él mismo entregará su dominio al Padre. Y entonces ya será el reino. Pero son cosas también bien difíciles de conectar. Por lo tanto, solo estoy mencionando, no me estoy metiendo. Pero el Señor está esperando en ese trono a que llegue el día de su coronación. Él acabó su obra. Y está esperando pacientemente hasta que el Señor diga: hasta aquí. Y el reino se ha dado a nuestro Señor. Él está guardando el día glorioso en donde toda rodilla se doble o se postre y toda lengua confiese a Cristo como Señor, según Filipenses 2, del 5 al 11. Decíamos hace 15 días que también el Señor Jesús vendrá como juez y como salvador. Cuando se le entregue ese trono, esa potestad, esa autoridad, entonces vendrá como juez de vivos y muertos, pero al mismo tiempo como salvador de los que confiaron en Él. Su reino, entonces, Cristo como Rey está sentado y nos está invitando hoy a todos a que seamos parte de ese reino. Cuando pasemos al siguiente siglo, como dicen algunos autores, o el fin del siglo y el estado eterno. Y tenemos también la tercera referencia ahí en Hebreos 10, a partir del versículo 14, a este conciliador, a este fiador del nuevo pacto. Dice así del 14 al 17. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Levante la mano quien aquí ha sido santificado. ¿Quién ha sido hecho perfecto? El tema es que seguimos viendo el cascarón, nos seguimos viendo a nosotros mismos, nuestra manera de actuar. Por supuesto, nadie de aquí es perfecto, pero el sacrificio de Cristo logró que fuéramos hechos perfectos delante de Dios y nos ha santificado. Aunque también debemos entender que ese proceso es una santificación en la práctica progresiva que debe ir creciendo, no disminuyendo, creciendo. Y será plena en lo que se llama la glorificación, cuando nos sea dado un cuerpo incorruptible, sin la presencia del pecado. Ahí sí podremos decir: ahora sí entiendo lo que es no tener pecado. Ahora sí entiendo lo que es ser hecho perfecto. Nos podremos presentar delante de Dios así. Este versículo 14 pues está apuntando a eso, a lo que no podía hacer los antiguos sacrificios. No podían perfeccionar a los que se acercaban a ofrecer estos sacrificios. Voy a terminar la lectura y vamos a seguir porque hay otras referencias. Versículo 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Es ese proceso de perfección, de culminar esa obra de expiación que Cristo está haciendo por los suyos. El autor de Hebreos también menciona en Hebreos 9:9, dice ahí Hebreos 9:9, esto es un símbolo para el tiempo presente.
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto. Otra vez contrastándolo con la obra y las ofrendas y sacrificios del antiguo pacto. El nuevo es mejor, logra hacernos perfectos en conciencia, dice ahí. Repito el ejemplo de ese amigo, ¿verdad? Que no está satisfecho con que le digas, ya te perdoné. Tú ahora te conviertes en ese amigo y que probablemente estés preguntándole a Dios todos los días, ¿sí me perdonaste? Pero es que mis pecados, soy tan indigno delante de ti. Eso es un hecho. Somos tan indignos delante de Dios, pero Él nos ha hecho dignos. Él nos ha hecho perfectos. ¿Y qué hacemos nosotros? No, con tal vez una falsa humildad o modestia. No, es que yo soy tan pecador que yo por eso no le sirvo. No, yo por eso no me congrego. Soy tan indigno, voy a manchar la congregación. No quiero hacerlo. Si Cristo te ha perfeccionado, si Cristo te ha hecho digno, no tienes por qué manchar la congregación. Entonces estás como ese amigo. ¿Sí me perdonaste de verdad? Dios, sí. Cristo murió por ti, por todos los pecados, pasados, presentes, futuros. ¿En serio? ¿De verdad? ¿No tendré que hacer algo más? ¿Y si hago el plan de lectura? ¿En suma puntos? Hebreos 7:22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Son cosas que ya se han dicho en esa carta. El contraste entonces con lo anterior es que lo anterior no tenía el poder suficiente, solo apuntaba, era una sombra, era una copia, una réplica, un simulacro. Por cierto, atención, el simulacro el próximo 19 de septiembre, hay simulacro. No vamos a estar aquí, es viernes me parece, pero se hace un simulacro en todos lados, aunque a veces nos llega el de veras. Pero bueno, esto que estaba haciendo ahí era un simulacro, no está temblando de verdad. Así es como Dios va a limpiar tus pecados, va a matar un cordero, no es ese cordero, es el santo Hijo de Dios, pero cuando pase, ahí ya sabrás qué hacer. Cristo, estos sacrificios están apuntando a lo verdadero, a lo pleno, a lo perfecto. El versículo 14 se refiere a esta consumación total. Vamos a leer uno de los pasajes más conocidos también de la Escritura, Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. El 28 es el que dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? A los que Dios ha escogido, a los que le pertenecen. Pero estos 29 y 30 nos dan lo que los reformadores señalaron como la cadena de oro de la salvación. Dice ahí, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Ahí ya entra en escena, digamos, nuestra época. Todo lo demás está en lo que algunos señalan que es la eternidad pasada. A los que de antemano conoció, desde antes de la fundación del mundo, Dios amó, Dios eligió, y a ellos los predestinó, esto es, les puso un camino preestablecido para que ellos caminaran por ahí. Y ahora sí viene nuestro tiempo. A aquellos llamó. ¿Dios te ha llamado? El término iglesia significa llamados fuera. Cristo llamó a todos a venir a Él, ¿verdad? Arrepiéntanse y crean. Ese es un llamado a creer el evangelio. Ha sido llamado, y bueno, dice a los que llamó, a estos también justificó. Ahí podemos hacer una diferencia. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El evangelio se proclama a todos, pero no todos creen. No todos han sido justificados.
Si tú has creído, entonces has sido, por obvias razones, justificado, llamado, predestinado y conocido de antemano. Y no solo ahí, bueno, eso es lo que nos toca a nosotros ver. El futuro es, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y ahí tenemos la seguridad de nuestra salvación. A todos aquellos a quienes el Señor justificó, esto es, los declaró justos, les imputó la justicia de Cristo, y a Cristo le imputó los pecados de este pecador. Eso es justificación. A todos ellos serán glorificados. Lo que dijimos en este término, la perfección, el hecho de pasar a la siguiente etapa en esta vida, que es la vida eterna. Y ahí lo señala en pasado, o sea que la obra está consumada, hermanos. Aquellos en quienes Dios pensó antes de crear, los predestina, los llama en el momento de sus vidas que Él considera, puede ser desde pequeños, en su juventud, en su etapa adulta, o un segundo antes de morir, ahí está el llamado, los justifica y los glorifica. Esta es la obra y este es el efecto, es la obra eficaz de Cristo por el pecador. Aquí también se menciona a la obra que Dios estaba haciendo en el nuevo pacto. Y ahí involucra, me agrada que el autor de Hebreos involucre al Espíritu Santo ahí. Dice que el Espíritu Santo da testimonio de que este nuevo pacto estará siendo también sellado o confirmado cuando, dice, después de aquellos días, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. En cierta manera, no tan directamente, pero está haciendo una cierta referencia a lo que es la regeneración y la renovación. Estamos llamados, como dice Romanos 12, 1 y 2, a renovar nuestra mente. Efesios 4 también lo dice, renueven su mente, su espíritu. Nuestra mente, cuando Dios nos llama, nos justifica, todavía tenemos pensamientos, actitudes, costumbres, vicios, hábitos pecaminosos. Y estamos llamados a renovar nuestra mente con la palabra de Dios para que esa palabra se quede en nosotros y nos transforme de adentro hacia afuera. Es solamente la manera como el creyente puede andar ahora en el camino de Dios de todo su corazón. Y qué mayor ayuda que teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo mismo también, pues esa confianza que nos dice ahí el versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Atesora este versículo, hermano, por favor. Claro que este perdón no es nada más así. Este perdón sí implica un arrepentimiento genuino y verdadero. Porque muchos se quieren colgar solamente la medalla, ¿verdad? Del perdón. Sí, pues Cristo desde la cruz está diciendo, perdónalos, no saben lo que hacen, yo soy uno de esos, pues estoy siendo perdonado por Cristo. Entonces ya no se acuerda de mis iniquidades, pero el arrepentimiento, la confesión, el cambio de vida, el entregarse a Cristo, no. Yo estoy bien solo con el perdón y ya, a mano. Perdonó la deuda, Él sabrá, yo no sé. Tenemos que entender también eso. Cuando se predica es uno de los mensajes más hermosos que la Escritura anuncia, y ahora somos hechos embajadores de este perdón y reconciliación con Dios, pero prediquemos el mensaje completo. La mala noticia y la buena noticia. La mala noticia de la condenación por el pecado y la buena noticia de que hay perdón en Cristo. ¿No te emociona esto, hermano? ¿Que has sido perdonado por Cristo? ¿Que el Señor ya no recordará tus pecados y tus iniquidades?
¿No te da esto una motivación para despertarte todos los días? Para ir a acostarte en total paz. No hay paz para los impíos, dice también la Escritura. Pero podemos tener paz entonces si hemos sido perdonados por Cristo. Pasemos al último versículo y ese es el punto 2 de este bosquejo. El sacrificio de Cristo nos otorga perdón total. Total. Quise añadir esa palabra por si el perdón no era suficiente. Perdón total. Dice el versículo 18, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Recordemos que esta carta fue escrita para los hebreos, para los judíos que estaban todavía en un dilema. ¿Qué hago? ¿Voy al templo o me reúno en la iglesia? ¿O al templo voy tal día y a la iglesia voy tal día? No, esta vez no puedo ir, hermanos, a la tarde mexicana porque tengo unos sacrificios que ofrecer allá. Espera, ya de sacrificios ya no, mejor vente a la tarde mexicana, ¿no? También vamos a matar corderos y chanchitos y pollos y todo, pero eso es para otra ceremonia, hermano, no te preocupes. Pero ya no para la culpa, para el pecado. Ahora, ¿qué significa perdón? ¿Estar a mano? Sabemos, creo que lo sabemos, en el fondo sabemos qué significa el perdón. Dice la Real Academia de la Lengua, significa remisión, ya nos metió en un problema, remisión de la pena merecida, remisión de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Y lo está pues queriendo manejar más en el sentido de una deuda y creo que lo podemos entender, ¿no? Cuando alguien te perdona una deuda. Una remisión es eso. Que alguien te dice, ya no me pagues, como lo dice en la parábola, ¿verdad? Del rey. También el diccionario enciclopédico de la Biblia dice, perdonar se usa solo, una palabra específica en el Antiguo Testamento, solo en relación entre Dios y el pecador, emitida obviamente por Dios, ¿verdad? Hacia el pecador. Nunca se utiliza esa palabra para un perdón entre hombres. Se puede decir que esta palabra es reservada especialmente para Dios. Lo que indica, por ejemplo, la convicción hebrea o de los judíos, que la podemos ver en tiempos de Cristo. ¿Recuerdan cuando Cristo llegaron con un paralítico y él dijo, no solamente para que vean que tengo el poder de que él se levante y camine, sino también le perdono sus pecados? Y los otros dicen, está bien, sánalo, pero ya te metiste en otras aguas más profundas. Tú no puedes perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué mayor declaración de Cristo que está diciendo, pues une las frases, ¿no? Si solo Dios puede perdonar pecados, yo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, le estoy perdonando sus pecados. ¿Qué se entiende? Que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios. Algunos versículos del Antiguo Testamento que nos pueden ayudar a ver qué significa el perdón de Dios hacia los hombres. Éxodo 34:9. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Es el inciso B solamente del versículo. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Es un clamor diciendo, ya no tomes en cuenta nuestras deudas, nuestras faltas, y ahora tómanos, porque estando junto a ti, perteneciéndote a ti, entonces ya no te debemos nada. Números 14, 19 al 20. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Versículo 20. Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra. Qué privilegio de escuchar la misma voz de Dios por parte de Moisés, diciendo, ¿me has pedido que los perdone? Sí, los perdono. ¡Wow! Dios perdonando a su pueblo.
Y obviamente Moisés, ¿verdad? Pueblo, atención, Dios nos perdonó. ¿Qué vamos a hacer con esos y los otros haciendo becerros de oro, no? Nehemías 9:17. Pero tú eres un Dios de perdón. Solo el inciso B, disculpen, ahí corté los versículos. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Nehemías en esta oración está haciendo un recuento de todo lo que su pueblo ha abandonado a Dios, y Dios no los abandonó porque Él es un Dios de perdón. Los perdonó, no los aniquiló, no los destruyó, no los desechó, fue clemente, fue compasivo, fue lento para la ira y abundante en misericordia, y nunca los abandonó. Isaías 53:11. Mi siervo, el Mesías, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Una referencia a lo que es el perdón, que el perdón es, según las definiciones, quitar la deuda, quitar la carga. Ya no cargues, te perdono. En el Nuevo Testamento tiene otra implicación. Esta palabra se refiere a la cancelación total de deudas, así como al perdón de los pecados. Mateo 6:12, la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahí se ve un compromiso, ¿verdad? Quiero que me perdonen, pero ¿y yo qué estoy haciendo con los que me deben? Esa es una seria reflexión que debemos hacer cada que le pedimos perdón a Dios, porque somos muy misericordiosos con nosotros mismos, pero ¿qué tal con los otros? Mateo 18:27, la lectura inicial, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:12, les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Efesios 1:7, en Él tenemos redención o remisión mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido hechos libres de esa deuda de nuestros pecados en el sentido más amplio y total. ¿Qué implica el perdón total? Hebreos 9:22, que ya vimos semanas atrás, y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Mateo 26:28 es un texto que normalmente se usa para conmemorar la Santa Cena, y ahí unimos todo, hermanos, todo. Dice el Señor Jesucristo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Ahí yo por mucho tiempo no entendía bien este pasaje, pero lo que quiere decir es derramada en favor de muchos para el perdón de los pecados. Cuando tomamos esa copa y comemos ese pan, recordamos el sacrificio de Cristo, que solamente ese sacrificio nos libra total y plenamente de nuestros pecados. Y no es que lo volvamos a sacrificar cada que tomamos esa cena. Es un memorial, es una celebración, una alabanza que cantamos también al Señor, diciendo gracias porque esa sangre de tu Hijo Cristo fue derramada y ese cuerpo fue entregado y ahora yo soy perdonado. La misión de Cristo fue proclamar el perdón de Dios por medio de su propia persona y la obra. Este texto también tiene todo que ver con Cristo y une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lucas 4:18 al 21, ya estamos por terminar. Pero me encanta este versículo porque nos refiere exactamente la obra
de Cristo, y que esa misma obra también ahora nos es trasladada a nosotros como embajadores de Cristo. Dice así Lucas 4, 18 al 21, y tiene un énfasis ahí con guiones. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cristo está leyendo en la sinagoga de Nazaret este pasaje de Isaías 61, lo está leyendo y se lo está apropiando. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Todo esto es perdón. Cerrando el libro, dice ahí, lo devolvió al asistente, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y ya vimos también ese pasaje, nadie se escandalizó de lo que dijo ahí. Se escandalizó por lo que les dijo después a ellos. Pero en ese sentido, Cristo es el cumplimiento de ese nuevo pacto. Y ahora, hermanos, la misión de todos nosotros como iglesia es proclamar el perdón de los pecados a los hombres en nombre de Cristo, para que sean liberados de la culpa, el juicio y la condenación. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, en que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, Cristo lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo que vemos también aquí es: ya no me acordaré de sus pecados, una referencia directa a Jeremías 31, 34. Perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. El Señor ha soltado la acusación, la condenación, los edictos ahí que nos condenaban, la sentencia que nos mantenía como culpables. Él ya no cobrará después de dicha deuda. El sacrificio de Cristo fue eficaz en todo sentido. Y hermanos, este pasaje, lo que debemos de aplicarlo ya a nuestra vida es: ¿creemos entonces en el perdón pleno y total de Dios para con nosotros en Cristo? Toda esta frase sería una condenable blasfemia si no le colocamos en Cristo, porque entonces estaríamos cometiendo ese error en donde buscamos por nosotros mismos el hacernos aceptos a Dios, con buenas obras, con sacrificios, golpeándonos incluso, aborreciendo nuestro cuerpo, queriéndonos lacerar, queriendo incluso pagar con dinero o con algo para ser verdaderamente perdonados y limpios. Hermanos, nada de eso alcanza. Hazte ya la idea de que nada de eso alcanza. Ofendes incluso a Dios, ofendes a Cristo cuando quieres decirle: es que a tu obra le faltó algo. Tengo yo que ponerle la cereza al pastel, porque si no, no se puede presentar. Blasfemia, jamás. Por lo tanto, este pasaje nos apunta a apropiarnos de esa obra consumada de Cristo, a alabar al Señor, a reconocer a Cristo como un supremo y único Salvador y Señor de nuestras vidas, en el cual podemos confiar plenamente y entender el perdón de nuestros pecados. Y esto también tiene una implicación práctica en todo sentido. Matrimonios, ¿qué tal cuando su esposa o su esposo peca contra ustedes?
y no lo queremos perdonar. Cristo, ¿qué objeción nos puso? ¿Qué condición nos puso para perdonarnos? Pues así debe ser el perdón. Padres a hijos, hijos a padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos y toda relación que digas, perdón, perdón, reconciliación, en cuanto dependa de nosotros, también dice la Escritura, porque si los otros no quieren, pues también qué vamos a hacer, ¿no? Pero si alguien te pide perdón, hermano, en verdad, no endurezcas tu corazón, perdona. Te haces daño a ti cuando no perdonas. No estás honrando a Cristo cuando no perdonas. Claro que hay implicaciones también de otro sentido. El perdón, la reconciliación, pero también hay otro tipo de cuidados y advertencias que se tienen que tomar. El retomar la confianza obviamente ya cambia, ¿verdad? Pero el perdón es una liberación. Libera a los hombres de sus deudas, de estos centavos que te deben. Dios te ha perdonado toneladas de plata y tú no perdonas centavos. Perdonemos, hermanos, perdonemos y en verdad liberaremos nuestra alma y seremos un poquito como Cristo, como nuestro Padre. Vamos a orar. Padre, bendito seas porque no hay otra palabra que agradezcamos más que esta, perdón. Y tú nos lo has dicho claramente a lo largo de la Escritura. Tú nos perdonas en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús alcanzamos el perdón de nuestros pecados, la justificación, la gracia y la misericordia con la que nos podemos presentar delante de ti como perfectos, como santos, como limpios, como dignos, como hijos. Gracias, Padre. Y ayúdanos también a difundir este mensaje, porque este mundo lo necesita. Porque es el mensaje que has dejado y que has ordenado para que prediquemos cada día de nuestras vidas. Y ayudemos con nuestro testimonio a hacerle saber al mundo que en Cristo hay perdón pleno y total por los pecados. Abre el entendimiento y los corazones, Señor, de todos nosotros y de todo este mundo, para que podamos entender a cabalidad lo que implica ese perdón total. Y que ya no queramos añadir nada a esa obra perfecta que tú has hecho por nosotros. Y Padre, ahora que hemos sido perdonados, te queremos servir con gozo, con alegría, con todo nuestro ser, no para pagar nuestra deuda, es impagable, sino por amor, por gratitud, porque estamos satisfechos en lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Padre, pon esa pasión dentro de nuestro corazón para amarte como tú te lo mereces, para servirte como tú te lo mereces y para entregar nuestra vida a ti como tú te lo mereces. Solo tú te lo mereces. Alabado y glorificado sea tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Buena tarde. Que Dios les bendiga.